Compartir con ustedes es otra historia extraña que tiene que ver con Julio Benítez. Julio Benítez es el motorman del Chapa 5, del misterioso Chapa 5. Julio Benítez, tenemos dos cosas que quiero compartir con ustedes. Primero, el audio del hijo. Hoy hablamos con el hijo de Julio Benítez, tiene 25 años, estuvo muy joven, y son 50 segundos que quisiera compartir con ustedes, y después vamos a lo que aparentemente en un blog del maquinista llevaba adelante una especie de sueño recurrente, en el cual se chocaba con el tren. Y finalmente ese sueño recurrente se hizo vívido el sábado a la mañana. El hijo decía esto de su papá. Ese día mi viejo no tenía laburar, los sábados no laburaba. A mí no me interesa el reggae, pues. Sabía que lo tenía, pero no tenía idea de lo que él hablaba o que compartía ahí, ¿entendés? Tenía muchas más cosas que eso antes. Imágenes que sin trenes destruidos también. O sea, a mi viejo le fascina los trenes. O sea, él sabe el sistema de los trenes también. Él estudió 4 años para manejar esa mierda. No era una persona. Obviamente la persona vieja cambia, ¿no? Cuando va envejeciendo, pero igual, no era una persona de quedarse dormida o de tener ese tipo de conducta, de si tenés ganas de dormir, seguir. Sacó los discos, chocó y los destruyó en el mismo tiempo que estaba quebrado y lo metió. Entonces, no. Bueno, estos son los tiempos del misterio, porque digo, en realidad le encontraron en su mochila el disco rígido, que vendría a ser la caja negra del tren. Digo, tiempo literal entre el choque y sacar el disco rígido era imposible. La única explicación es que subió al tren, metió el disco rígido en la mochila. Es la única explicación que puede haber en tiempo. Sí, en tiempo no alcanza para que lo pudo haber hecho después. Además, estaba golpeado. Estaba golpeado, bastante golpeado. Podemos ver en las placas lo que escribía en el blog Julio Benítez. Raro en el maquinista de este tipo de reflexión. ¿Lo podemos ver? Mi sueño más recurrente es que me hago recontrabolsa en un tren que lamentablemente voy manejando yo, y más lamentable es que no está muy lejos de ser realidad, ya que mi trabajo es precisamente manejar trenes. Es casi, digamos, como si fuera una especie de pronóstico, una visión anticipada de lo que iba a pasar. El común denominador es que me hago teta junto con un pobre tren y unos buenos cientos de pasajeros. El doctor Daniel Vigo es médico especialista en trastorno del sueño, investigador del CONICET, y tiene un estudio hecho no sobre los que están arriba de los trenes, pero sí los que están arriba de los colectivos, que tienen una patología bastante común, me imagino, ¿no? Todos tienen accidentes, todos están... Digo, en el caso de los motorman, hay motorman que se jubilan con 30 muertos bajo sus ruedas. Digo, en este caso él tenía un solo muerto. Pero estos muertos no son buscados por el motorman, son los suicidas que se cruzan en la vía, autos que se cuidan, suicidas que aparecen en la vía. Digo, no lo puede evitar, marcha con una máquina que desarrolla cientos de toneladas, digo, es imposible pararlo. Vos viste el bloque ese, ¿no? Sí, brevemente. Hay una convocatoria, y esto puede parecer más para la magia, para la ciencia, pero digamos, ¿vos podés convocar la tragedia desde el sentimiento de un sueño? No, en realidad todo lo que cuenta en el blog es más de la esfera de la psiquiatría que de las líneas de investigación que tenemos nosotros, que tienen que ver con el sueño en tanto el dormir y no con el sueño en tanto el soñar. Sí. Si bien no es mi línea, es cierto que los motormans hay una alta incidencia de estrés postraumático y podría que tiene que ver con los muertos de la vida. Exactamente, y podría ser que lo que él cuenta tenga esa que ver línea con que eso. vos trazás entre la psiquiatría y lo que hacen ustedes, digamos, desde la medicina del sueño, no inhabilita mi pregunta. Yo lo que te pregunto es una cosa que ustedes lo deben tener estudiado y no se lo pregunto al periodista porque es mucho más complejo. Digo, cuando uno convoca la tragedia a través de un sueño, a lo mejor está como viviendo la necesidad de hacerlo. No sé si me entendés lo que estoy diciendo. Sí. Claro, no es científico, no es científico. Claro, no es una pregunta que nosotros podamos llegar a contestar en Yo me atrevería a contestarla desde mi fragilidad de conocimiento. Yo no tengo ninguna duda que lo que vos permanentemente imaginás que te va a pasar, te va a pasar.
Digo, esto casi ya como una especie de cosa más filosófica que otra cosa. Digo, si vos pensás que te va a pasar, te va a pasar. Sí, digo. sí, es cierto que una visión optimista de la vida lleva muchas veces a tener buenos resultados. Cuando vos hablás del trastorno del sueño, digamos, una persona que tiene sueños, pesadillas recurrentes como que se estrella, no puede dormir bien, no tenés un descanso. Hay gente que se levanta de un sueño cansado. No, el trastorno de sueño que tiene que ver con las pesadillas es un trastorno específico, pero en realidad es poco frecuente. A mí lo que me gustaría llamar la atención, y no digo que este sea el caso en particular, ¿no? Porque desconozco los detalles, es acerca del problema del no dormir en el transporte en general y en los trenes en particular. Si recordamos, por ejemplo, el video del maquinista obeso que se quedaba dormido. Sí, estaba muerto, el tipo cabeceaba y cabeceaba. Claro, y no es que se tira a dormir una siesta, es muy probable que esa persona sufra de apneas de sueño, que es una enfermedad que debe ser reconocida y debe ser tratada. Es como si tuviese un infarto, no tiene que ver con el infarto, pero en el sentido de padecer una enfermedad. Y no tenemos estadísticas en trenes, pero en conductores de larga distancia el problema del sueño es un problema serio. En un viaje, por ejemplo, a Mendoza hay que pensar que una persona, un conductor toma el servicio hacia la tarde-noche, maneja de noche, llega al otro día, duerme 4 o 5 horas en destino y vuelve. Imaginémonos lo que cada uno de nosotros me decía hoy un compañero de Vigo, me decía que cuando uno duerme de la manera en que presuntamente duermen los choferes, en una especie de cuchitril, de caja casi mortuoria, no es dormir, no equivale a dormir, no se puede contar como hora de sueño. Es como cuando uno duerme, qué sé yo, en un lugar de trabajo, tirado en el piso, no se cuenta, no se contabiliza como hora de sueño. Exactamente, la eficiencia de sueño en esos lugares es muy baja y ellos mismos lo refieren, están continuamente pensando en el trayecto que están haciendo. Ahora, hoy, digo, se siguió la indagatoria y están haciendo las pericias. La doctora Corbacho, que es la abogada, dice, hay que esperar las pericias. ¿Qué pueden dar las pericias diferentes? Sí, me parece la clave de este caso va a ser lo que son los peritajes médicos, psicológicos y psiquiátricos. Pero la única manera que pudo haber entrado el disco rígido en la mochila del conductor es que cuando subió al tren la puso en el disco rígido. Yo noté 3 puntos claves para que seguramente está analizando el juez de la causa a partir de toda la evidencia. Primero, miente, porque obviamente la declaración indagatoria no está obligado a decir verdad, en realidad da toda una explicación. ¿En que no se acuerda? En que no se acuerda, no me acuerdo. Esa es una posibilidad. Puede mentir, está en su derecho, es una indagatoria. Es su defensa. Quien declara como imputado tiene el derecho a mentir. Es un acto de defensa del acusado. Sí, ¿sí? Se olvidó después del choque o en el choque de lo que pasó antes. Pudo haber ocurrido perfectamente, o perdió el conocimiento, o algo le pasó antes del choque, y lo que cuenta es real. Dentro de estas posibilidades, ¿qué papel juega el blog que dabas a conocer recién? Son a veces los 4 puntos, pero es un tema, me parece a mí, médico, de opinión médica, que va a tener que analizar el juez. Ahora, el que haya sacado el disco rígido no quiere decir que la imagen del vagón, de lo que pasó en la locomotora, en la zona de manejo, se vio. No, eso, lo que se vio es la parte de atrás, donde se ve el guarda. Pero digo, se borró con el disco rígido. Lo llevaron a Gendarmería, no lo pudieron recuperar porque está roto, está dañado. Ahora, lo llevaron a una empresa privada hoy y la empresa privada la cámara que tiene en la cabina de conducción, esa se rompió. ¿Está funcionando con el disco rígido? Esa está funcionando con el disco rígido y esa se rompió. Hoy le informó una empresa privada, que fue el segundo intento, le informó al juez Lijo que no se puede recuperar. No hay forma. Se dañó y no se va a ver nunca lo que pasó dentro de la cabina del Motorman de Julio Benítez. Por eso me parece en este caso... ¿cómo son los tiempos en los cuales ocurre el choque, él se golpea, empieza a sangrar por la nariz, mucha sangre, y lo ataca la gente que quiere lincharlo y se produce el rescate, digamos? ¿Cuánto tiempo? Son minutos, todo en no más de 5 minutos ocurre todo ese... En 5 minutos tiene tiempo de hacer un desastre con el disco rígido. Sí, pero estamos hablando de una persona lastimada. Pero no él. Yoqueada. No él. Puede haber sido otro. Esa es otra posibilidad. Por eso la clave es saber
lo tiene que determinar, se lo tiene que probar el juez, miente para defenderse, que lo puede hacer perfectamente, es el acusado, se olvidó de lo que pasó antes, choqueado o por una lesión por el choque, producto del accidente, o antes ya había perdido conocimiento y dice la verdad en lo que declaró, la declaración es real. ¿Y qué papel juega lo que él escribió antes en el blog? Lo que él escribió antes en el blog podría ser, Puede ser hasta un anecdótico. sentimiento normal de cualquier tipo medianamente sano que sabe que está manejando un caudal de gente que para lo que no está preparado. Digo, eso puede pasar. Que Sí, puede ser algo todos los trenes sabemos también. que tienen problemas. Los trenes tienen problemas y no depende exactamente. Pero no todos se estrellan en la misma estación y en el mismo andén en el que se estrelló el otro. Acá los expertos en muertos. disco rígido me dijeron que es un disparate que el disco rígido esté en el mismo lugar donde puede producirse el accidente. A mí, yo no sabía eso, me llamó mucho la atención, ¿eh? Me llamó mucho la atención. La Es más, caja pensé negra que de los tenían- aviones está, obviamente, tiene dos cajas negras los aviones, algunos tienen tres, pero están en lugares totalmente diferentes. No están en zonas de riesgo, digo, están en el medio del fuselaje, están como muy protegidos para que pase lo que pasare con el avión, la caja negra se salva. Y además... Digo, la en caja negra época- es lo único que te va a dar la visión de lo que pasó. Además, en la época de internet, de wifi y esas cuestiones, las cámaras de seguridad se ven desde otro lugar. La única posibilidad que cabe es que él haya, digamos, que sea una práctica habitual, y esto no me quiero pelear con los maquinistas, que aquellos maquinistas que están con algún tipo de rebeldía en cuanto a que los filmen o los graben y todo Sí. eso, suben al tren, guardan el disco rígido, baja cuando termina el trayecto, lo ponen, no grabó Otra nada. opción, otra opción. Mira, la otra opción, yo no sé en cuántos casos pasa eso, pero me gustaría saber si todos los discos rígidos anduvieron en todos los trenes. Sí, lo que me llama la atención es que esté ahí y en ese lugar y de esa forma. Y al Exponiéndose a alcance. que lo primero que se rompa es el disco rígido. Sí, obvio. Es más, se rompió y no se pudo recuperar. Ahora, Daniel, en el curso de un sueño, ¿vos podés hacer acciones tipo, qué sé yo, sonámbulas? Digo, ¿existe eso? Sí, es muy poco frecuente. Digamos, vos podés estar en un estado de vigilia, de semivigilia y estar haciendo cosas que no tenés ni idea. Es muy poco frecuente, se da más en niños por una cuestión de madurez del sistema nervioso, pero podría llegar a ser. Es muy poco frecuente. Bueno, los sonámbulos no son solamente eso que anda con la mano para adelante. Un sonámbulo es una persona que ejecuta actos de manera absolutamente involuntaria y no tiene conciencia de eso. Sí, no, es muy poco frecuente. Estamos hablando... Es muy poco frecuente, pero no es imposible. No, pero insisto, estamos hablando de trastornos de sueño que en poblaciones de riesgo como esta, no el sueño, el actuar como sonámbulo, sino el no dormir. 30% de personas, 3 de cada 10 personas No duermen lo adecuadamente. no duermen lo adecuado. A ver, pero digo, en general, el nivel de este tipo... A ver, un piloto transporta menos gente de lo que transporta un motorman y cada 6 meses lo ponen en revisiones psicofísicas que les aterra a los pilotos, porque si le da mal un parámetro cualquiera, lo bajan del avión. ¿Sí? Ahora, un tipo que lleva casi 10.000 personas por día no tiene ningún tipo de control psicofísico. Bueno, exactamente, creo que ese es el... Es decir, el control psicofísico, él decía que tenía algunos trastornos, se lo dijo a la psicóloga que lo atendía, que el sueño recurrente, bueno, no sé si todos los días le hacían un test, pero digo, por lo menos un test de alcoholemia se lo hacían, aparentemente se lo hicieron. Pero él decía que le dijo a la psicóloga que tenía esa recurrencia de sueño en el cual se estrellaba con el tren. Y se lo contó el doctor Lijo también en la declaración Pero de la si se yo lo soy cuenta. psicóloga de la UGOMS, que es la empresa que administra los ferrocarriles, vos tenés un sueño que te trae, le digo, señor, bájese, vaya a su casa y vuelva dentro de un año. Ese tipo es un peligro. sí, El sueño recurrente de él era precisamente eso, que se estrellaba con el tren. Me parece que es una mala praxis de la psicóloga terrible. El tipo está confesando que tiene visiones casi como de anticipación de que se va a estrellar con un tren. Se lo cuenta en 2 oportunidades. Esto se lo cuenta el juez, textual, te lo leo rápido. Se lo dijo a la psicóloga. Sí, y al juez cuando declara le dice, en 2 oportunidades previo del accidente de Marcos Córdoba. Marcos Córdoba era el conductor de la tragedia de 11 del Sí, año pasado. señor. Soñé como en primera persona que impactaba contra el paragolpes de 11. Luego ocurre el accidente de Marcos y yo tuve un arrollamiento unos días después.
Y comento como una cosa curiosa a mi psicólogo, como diciéndole si tenía alguna relación, porque me sentía mal. Le dije qué mufa que le pasó a mi compañero. Lo pensé por el sueño, porque lo había soñado antes. Podría haberme callado y no lo hice. Pero el accidente de Marcos Córdoba me conmocionó mucho como compañero. En el accidente de Marcos Córdoba, además todavía falta investigar un asesinato. Sí. Digo, porque... El testigo. ¿Cómo? El del testigo clave. El del testigo clave, digo, que también era maquinista. Sí, que le entregó el tren. Que lo asaltaron con 4 tiros a la espalda. Pero también, pero digo, él le entregó el tren a Marcos Córdoba, el tren que después fue a la tragedia. Sí, sí, sí. Qué sé yo, son cosas raras que pasan con los maquinistas. Ahí me parece que un día hay que poner investigación en serio. Vos que sos el hombre policial le debiera poner la lupa un poquito más alerta. Sí, Me parece, porque hay algo raro ahí, ¿no? Están pasando, digo, que tiene los sueños, el blog del maquinista, que se lo dice al psicólogo no lo bola. A mí todo lo que son las tragedias de trenes, personalmente, veo que hay una sucesión de hechos que son más de película que de la vida real. Exactamente. Eso me pasa como periodista, que voy viendo, ¿no?, lo que pasa. Sí, porque digo, además, el tipo que le entrega el tren al que va a estallar a Marco Córdoba, que es el que se... Lo fusila por la espalda de un asalto. El tipo lo matan, ¿cuántos tiros por la espalda? Sí, esperando un colectivo. Raro, muy raro. Gracias, Vigo. Muchas gracias, doctor.